población. Puede resumirla en un solo valor. En un solo valor. Desde poblaciones muy pequeñas o muestras muy pequeñas a poblaciones grandes, muestras grandes. Es suficiente calcular un valor. Y en la toma de decisiones, me va a representar a todos los elementos incluidos, ya sea en la población o en una muestra. Esos valores en una serie estadística son los que se conocen como medidas de tendencia central o medidas de posición. Son valores numéricos. Ya los vamos a definir. Yo solo estoy haciendo la parte introductoria de qué es lo que sigue en la estadística. Entonces, estoy hablando de que después de tener el cuadro, después de hacer una gráfica, yo puedo calcular un único valor que me represente a toda la población, a toda la serie o a toda la muestra, depende de lo que yo tenga como información fuente o como información base. Estas medidas pueden ser las medidas de tendencia central, como dije, o las medidas de variabilidad. Esos son los dos apartados que esperamos abordar hoy, por lo menos las medidas de tendencia central, y en la siguiente clase las medidas de variabilidad, para poder ir cerrando la primera unidad del programa, y que es hasta donde podríamos estar evaluando en el primer parcial. Bien, entonces, el poder calcular un solo valor me va a permitir tomar decisiones. Pero esa toma de decisiones se fundamenta en que nosotros calculemos el valor adecuado que represente a la población. Y si estoy trabajando en una población, o mejor dicho, necesito a partir de una muestra trasladar esa información a la población, entonces voy a hacer inferencia estadística. Como la estadística descriptiva que se quedó allá con cuadros y gráficas, al calcular algunos valores ya aquí específicos, esos valores me pueden permitir hacer inferencia estadística. Porque lo que yo calcule en una muestra, por ejemplo, el valor promedio, que es una de las medidas de tendencia central, o la media aritmética que ustedes conocen, eso es una medida de tendencia central. Entonces yo puedo hablar del valor promedio en una muestra y sin hacer ningún cálculo para la población, pues lo que hago es trasladar ese valor y decir que ese valor que encontré en la muestra, ese valor es el que está ocurriendo en toda la población. Eso se llama inferir. Eso es ir de lo particular a lo general. Bien, entonces, para poder dar ese paso, nosotros necesitamos definir lo que son las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central, todavía nosotros podemos considerar como un posicionamiento, una medida de posición, algunos tipos de gráficos o de formaciones gráficas, si se quiere llamar así, que es lo que aparece en el inicio. Las medidas estadísticas que estudiaremos en el presente capítulo, o sea, nosotros en esta sección, pueden ser obtenidas a través del estudio de una muestra, en cuyo caso se llaman estadísticos. Aquí voy a hacer algo que puede ayudarnos a distinguir entre lo que se llama estadístico y parámetro. Yo creo que lo he venido mencionando en el desarrollo de este curso, pero resulta que nosotros siempre estamos pensando
en que para una población representada de alguna manera un universo de trabajo, aquí yo puedo tomar un grupo cualquiera en donde esté la población, y acá, esto de acá es una muestra. Aclaro, y he venido diciendo que muestra no significa solo una parte de la población, ¿verdad? Como está representado acá. Eso debe de hacerse de manera justamente representativa, ¿verdad? Y no, y no solo hacer la división o a sacar una parte de allí. Así que esto, estoy hablando de una población, de una muestra, y entonces todo lo que yo pueda calcular en la muestra, todos los valores que yo pueda calcular aquí en la muestra, llámese media, llámese proporción, cualquiera de ellos, los datos, los valores calculados en la muestra se llaman estadísticos. Cualquiera que yo calcule ahí. Si calculo esos valores para la población, esos mismos valores, como vamos a ver aquí, estos se llaman parámetros. Parámetros. De tal manera que nuestro objetivo es calcular en estadística, el trabajo es pasar de lo que hagamos aquí nosotros con los elementos dentro de la muestra, lo que nosotros hagamos acá, trasladarlo a la población. Eso nos va a permitir, ese traslado es hacer o inferir o hacer inferencia. Inferir. Entonces, las medidas de tendencia central nosotros las podemos calcular aquí, en una muestra. ¿Y por qué nosotros lo vamos a hacer en una muestra? Porque normalmente los trabajos de investigación estadístico requieren tiempo, requieren recursos económicos, requieren herramientas técnicas, etcétera. Requiere de mucho. Pero fundamental que cuando se hacen investigaciones estadísticas, por ejemplo, de sondeo, el tiempo es el peor enemigo que se tiene. El tiempo. Entonces, si estamos contra el tiempo, tenemos escasos recursos y hay una población grande, pues lo que hacemos es tomar una parte de ello y esa parte debe ser una muestra. Así que vamos a calcular medidas de tendencia central. Si las calculamos, fíjense bien, si calculamos las medidas de tendencia central en una muestra, se va a llamar estadística. Y si esas mismas medidas de tendencia central las calculamos en la población, se llamarán parámetros. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Yo puedo calcular, de una vez voy a poner la notación. Puedo calcular la media aritmética. Puedo calcular la moda. Puedo calcular la mediana. ¿Okay? Media aritmética, moda, mediana. Puedo calcular varianza, que la voy a denotar por S. Estoy en la muestra. Puedo calcular todos estos valores en la muestra. Puedo calcular la desviación típica. Puedo calcular proporción. Esto es una P minúscula. Cualquier otro valor. Si los calculo en la muestra, se llaman todos estos, repito, esto es media aritmética, esto es moda, esto es mediana, esto es varianza, desviación típica, proporción. Todos esos valores calculados en la muestra se llaman estadísticos. Y todos estos valores, si los calculo ellos mismos, los calculo en la población, entonces, si lo que he utilizado son todos los datos de la población para calcular la media, para calcular la moda, etcétera, estos mismos se transforman en parámetros. Ese es todo el trabajo de la estadística. ¿Dónde está la dificultad?
La dificultad está en seleccionar la muestra. Y para eso hay que estudiar teoría de muestreo, métodos y técnicas de muestreo, que hay libros completos sobre eso y hay cursos completos sobre eso. Carreras completas de 2 años o 3 años en la especialización para poder aplicar técnicas de muestreo. No es cosa de la noche a la mañana poder seleccionar una muestra aleatoria. Por eso, si ustedes ven, no hay muchas casas encuestadoras, porque la gente que trabaja para las casas encuestadoras ganan muchísimo dinero, porque son gente capacitada para eso nada más. Bien, entonces, estos valores, regresando, estos valores son los que nosotros les vamos a llamar medidas de tendencia central, que son con las que vamos a iniciar. Y la única diferencia que pasarán a ser estadísticos o parámetros si los datos de donde los estoy calculando son muestras o población. La simbología, yo no se las pongo aquí, pero sí cambia. Voy en el mismo orden. La media, si lo he calculado en una población, ya lo denoto por mu. La moda esta, si no cambia, yo la dejo nada más como MO. Esto lo dejo como MD y no tengo problema. Porque estoy utilizando una simbología adecuada para distinguir de qué estoy hablando. Pero la X barra se sustituye por mu. La S al cuadrado en la población se vuelve un sigma cuadrado. La S solita, que es la desviación típica, se transforma nada más en sigma, perdón. Y la proporción, pues, es lo que se transforma en una mayúscula. O sea, los símbolos se van adaptando dependiendo de dónde nosotros estemos trabajando, en qué mundo estemos trabajando. Entonces, siempre vamos a referirnos a estadísticos o parámetros. Eso lo que nos está indicando es datos de una muestra o datos de una población. Bien. Las medidas estadísticas que estudiaremos en el presente capítulo pueden ser obtenidas a través del estudio de una muestra, en cuyo caso se llaman estadísticos, o estadígrafos, o estimadores, porque prácticamente lo que se hace es estimar el valor de un parámetro a través de un estadístico. Entonces, estos son llamados también estimadores. Ya, se llaman estimadores también. Estas medidas también pueden ser obtenidas a través de estudios de una población, en este caso se llamarán parámetros. Existen 4 tipos de medidas estadísticas para datos cuantitativos. ¿Vean? Para datos cuantitativos, como son los promedios. Este es uno. Los promedios, si ustedes observan el encabezado, dice promedio o medidas de tendencia central. Ya que estamos hablando de lo mismo. Ese es uno. En la otra categoría es medidas de dispersión, que ya se las mencioné como medidas de variabilidad. Dentro de las medidas de variabilidad vamos a ver nosotros justamente la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Esos 3 son los únicos que contiene este material. También la tercera categoría son las medidas de asimetría. Y la cuarta categoría es las medidas de kurtosis o apuntamiento. Esto es si el gráfico de una distribución de datos es plana, es puntiaguda, va a depender de la forma que tenga. La kurtosis no es otra cosa que un apuntamiento o achatamiento de una figura. Y a continuación dice que vamos a iniciar con el estudio de los promedios. Es importante destacar que son llamados promedios porque tienden a ubicarse en el centro de una serie estadística. Tienden, subrayo la palabra, tienden. No es que vamos a encontrar siempre un valor que esté ubicado exactamente en el centro de una serie estadística.
Es decir, que deje la mitad de los datos por debajo de él y la mitad de los datos sobre de él. Eso no siempre es posible, eso depende de la muestra o población con que estemos trabajando. Entonces se llaman medidas de tendencia central o promedios porque tienden a ubicarse en la parte central de una serie estadística. Bueno, aquí se habla de que hay que destacar que uno de los principales objetivos de la estadística es determinar lo típico o normal de un fenómeno. Cuando, por ejemplo, a raíz de una investigación afirmamos que el rendimiento promedio, aquí aparece uno ya mencionado, de los 345 empleados de una compañía es 35 unidades por hora, estamos hablando de un promedio. Con ello estamos representando a los 345 empleados, es decir, cuánto en promedio es el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento promedio de 345 trabajadores o empleados? Nosotros en un solo valor estamos diciendo lo que hacen los 345. Y decimos su rendimiento es de 35 unidades por hora para todos. Yo me imagino que les está pasando por la mente que algunos van a hacer más, otros van a hacer menos. Por eso se llama promedio. Aquí es donde funciona aquello de más o menos. Por eso se llama promedio. Con ello estamos representando a los 345. Desde aquellos que producen una cantidad tan pequeña como 17 unidades hasta aquellos que producen una cantidad de 79. Entonces, este valor es promedio. Y cuando ustedes hagan, bueno, de hecho hay que contar o hay que tener cuántos elementos tengo en una muestra o los 345 valores que corresponden a cada empleado. ¿Cuál es el rendimiento promedio de cada empleado? Voy a tener 345 datos. Y si quiero su valor promedio, lo que voy a tener que hacer, que esa es la definición que viene un poquito más adelante, es sumar las cantidades de lo que ellos producen diariamente o por el periodo que sea, lo sumo y lo divido entre el total y eso va a ser un promedio. Es como cuando ustedes calculan la nota promedio y solo tienen 2 notas. Lo que hacen es sumar las 2 notas y lo dividen entre 2. O lo mismo cuando calculábamos la marca de clase en la clase de lunes. ¿Se recuerdan? La marca de clase nada más es la suma del límite inferior más el límite superior de la clase entre 2. Eso es un promedio. Por eso yo le llamaba punto medio allá, o marca de clase. Entonces, esta medida promedio podría servir entre muchas cosas, entre muchas otras cosas, dice, compararlo con el rendimiento promedio de otras compañías. Y si va a hacer comparación es que si aquí se está produciendo menos porque los empleados producen menos, hay que tomar decisiones. Eso es inferir. Y pues, y de ahí vienen las decisiones de despidos, contratación de nueva gente, etcétera. Para eso sirve. O para, dice, observar la evolución del rendimiento de la misma compañía a través del tiempo o para enfrentar o confrontar cualquier dato del conjunto del conjunto con dicho promedio. Ocurre muchas veces en las fábricas, en las que se han dado espacios, se han abierto en lo que se llaman las zonas francas, las famosas maquilas. Resulta que en las maquilas están en completo observación todos los empleados. Y a la hora de comparar, si tienen 800 empleados, la producción
por ejemplo, de un día, ahí tienen el control de cuánto produce cada empleado, cada trabajador, cada obrero u obrera. Y obviamente aquellos casos que producen menos son destacados y en algunas instancias o en algunas empresas de estas, lo que hacen es llamarlo y decirle, mire, usted está bien alejado del promedio de lo que producen los demás. Puede ser un primer llamado de atención. Eso con suerte. Para eso sirve el valor promedio, en ese caso. Toma de decisiones. Ese es en el mejor de los casos un llamado de atención. Probablemente el obrero diga que es que estaba mal de salud ese día, etcétera, etcétera. Obviamente a esas empresas no les interesa mucho. Pero seguramente habrán otras en las que de una vez le dicen, como usted está tan alejado del valor promedio de lo que debería de producir, que mire, lo sentimos mucho, ya la siguiente semana usted no va. Toma de decisiones con un solo valor. Eso es lo que se conoce como un promedio. Ese es un ejemplo. Si se tiene un conjunto de n datos o de n mediciones, x1, x2, xn, existen varias formas de describir su promedio. En su centro o en su punto medio, con el fin de representar adecuadamente dicho conjunto. Los promedios más conocidos no son los únicos, son media aritmética, media geométrica, media armónica. Existen otras medidas de carácter posicional, como son la mediana, como la moda y los cuantiles, que se verán a lo largo de este material. Fíjense bien. Las medidas de tendencia central o valores promedios son valores que tienden a ubicarse en la parte central de una serie estadística. Esa es la definición. Esas son las medidas de tendencia central en general. Y ahí caen la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, todo el tipo de media que ustedes quieran calcular. Todavía falta agregar la ponderada, etc. Y también la mediana, la moda, los cuantiles, todos esos tienden a, bueno, los cuantiles no tanto en el centro, pero sí lo que hacen es seccionar toda una serie. Pero la mediana y la moda tienden a ubicarse en el centro. Vayamos a una medida de posición, a un valor promedio o a una medida de tendencia central, como ustedes lo quieran llamar. Esto es sumamente fácil, lo vamos a ir pasando porque ustedes son estudiantes de ingeniería y las fórmulas pues no son su debilidad. Digo esto porque hasta la notación de sumatoria, cuando uno está trabajando con estudiantes que no han pasado por matemática, hasta la simbología es problema. Ese no es el caso con ustedes. Entonces, la media aritmética, por definición, es la sumatoria de todos los valores o mediciones que tengamos nosotros, ya sea de una población o de una muestra, la sumatoria de todos ellos, y eso lo vamos a dividir entre el total de los datos. Voy a aclarar aquí, de aquí en adelante, esto n representa, de n minúscula, datos de muestra. Datos de la muestra, eso representa. Y que cuando aparezca la n mayúscula, es porque estamos trabajando con datos de la población. Entonces aquí, esto es x barra, la podemos calcular de manera fácil.
Si tengo desde X sub 1 hasta X 20, tengo 20 datos, tengo 50, tengo 100, cualquier cantidad, lo que voy a hacer es sumarlos, cada uno con su peso o su valor nominal, y hago la suma. Si ustedes tienen 10 notas y quieren calcular la nota promedio, pues suman las notas que han ido sacando y lo dividen entre 10 y ya está. Eso es media aritmética. Eso no creo que les dé problema a ustedes calcularlo. Ahora, esto que he remarcado aquí, la única o digamos diferencia, problema, no sé cómo llamárselo, es de que esta expresión es para una serie simple. Y yo en una de las clases anteriores ya había mencionado que habían dos tipos de, por lo menos dos tipos de datos o de series. Las series pueden ser simples, las series estadísticas, por supuesto, ¿verdad? Para que no se vayan lejos y estén pensando en otro tipo de series. Series estadísticas pueden ser simples o pueden ser agrupadas. ¿Qué es una serie simple? Pues aquella donde nosotros tenemos la lista de los datos. Entre paréntesis, aquí le voy a poner los originales. Y una serie agrupada, sencillamente ya los datos están en una tabla. Están en una tabla. Eso es fundamental. Simple, agrupada. Entonces, esta expresión que está acá es para una serie simple. Esta expresión o esta fórmula cambia un poco cuando ya no tengo una serie simple, que es a lo que vamos más adelante. Aquí las aclaraciones que yo hice, que n es el tamaño de la población, ¿verdad? Puede cambiar n minúscula por n mayúscula y todo va a depender si tengo datos de muestra o tengo datos de población. En todo caso, la definición es dividir entre el total de datos que ustedes tengan, independientemente si es n minúscula o n mayúscula. Eso es una cosa. La otra es que yo dije también hace un momentito en la pizarra que esta la utilizábamos para media muestral, y que esta la utilizábamos, esta es mu, para media poblacional. Entonces, si yo cambio aquí la n minúscula por la n mayúscula, esta ya no es x barra, sino que es mu. Bueno, aclarado eso, veamos qué más tenemos. Un ejemplito. Estamos con una serie simple. Hay una serie teórica, hipotética, hay pocos datos, pues lo que tengo que hacer es sumarlos y dividirlos entre 10. Los datos correspondientes a una muestra. Aquí me dicen que son de muestra, por lo tanto lo que voy a calcular es x barra. En el otro ejemplo es calcular la media aritmética del conjunto muestral. Claro, estamos definiendo media aritmética. ¿Se recuerdan que había 3 tipos de media? La otra media es la geométrica, la otra es la armónica. Ahorita estamos nada más con la aritmética porque es la que más se utiliza. Yo, de hecho, casi en todos los años que he trabajado con ingeniería, no insisto mucho en los otros dos tipos de media. Me quedo nada más insistiendo sobre media aritmética. Porque la geométrica y armónica son para casos bien particulares y llevan un tratamiento bastante, si se quiere, tedioso, ¿no? No difícil, tedioso. Bueno,
Por acá les piden calcular la media aritmética del conjunto muestral correspondiente al ejemplo 2.8. 2.8, 2.8, ya ni me acuerdo cuál es. Ustedes como andan en las jugadas y ya saben cuál es el ejemplo 2.8. Este no tiene número. A ver cuál es el ejemplo 2.8. No, es este, miren. El de donde se construyeron estos datos. Donde se construyó esta tabla. Eran 200 datos. Ya por eso dicen que lo pueden hacer ustedes. Me imagino que es una noche que tengan insomnio, pueden hacer eso. Ahí se puede buscar cuál es los datos que queden utilizando esta fórmula, la 2.1. Aquí, a partir de aquí, las fórmulas van numeradas, por cierto. Esta es la 2.1, de tal manera que en el material después se va a hacer referencia a esa fórmula solo por el numerito. Entonces, para datos agrupados, vean cómo ahora se modifica un poco la fórmula. Como esto es de ir presentando fórmulas, va a ser bastante rápido. Ups. No quiero marcarles aquí esto. Entonces, decía, vean cómo cambia ahora la fórmula. Esto es para datos que están agrupados. Agrupados. Ya no son simples. La diferencia es que ahora ya aparece una frecuencia. La frecuencia de cada clase. Como ya una serie agrupada es porque hay grupos de clases y frecuencias. Bueno. Entonces, lo que hago es incluirla o tomarla en cuenta. Aquí hay varias cosas. ¿Y por qué recurro a la frecuencia? Bueno, porque es la cantidad de datos que hay en cada grupo. Los que están en una clase, ahí aparece nada más la frecuencia y decimos nosotros son 10, por ejemplo. ¿Quiénes son? A saber. Cuando ya tenemos solo el cuadro, solo estamos diciendo cuántos hay allí, pero no estamos diciendo quiénes son. Eso es una cosa. Y la otra que tiene esta fórmula es que si la serie ya es agrupada, ustedes los X o Y ya no los conocen. Se recuerdan que les dije que una desventaja de una serie agrupada o cuando ya tienen una tabla de clases y frecuencias, se recuerdan que les dije cuál era la principal desventaja. ¿Ah? ¿Alguien la recuerda? Que se pierden los datos de inicio. Los datos originales ya no los tenemos. Se pierden, ya se pierden. Ya no puedo recuperar, no puedo ir de retroceso, no puedo ir de regreso cuando ya tengo la tabla. Así que eso me hace pensar que quién va a ser este X o Y, creen ustedes entonces, si ya no lo conozco. Ajá. ¿Quién creen ustedes que va a ser ese X o Y? ¿Se recuerdan que les dije que la tabla, una tabla que estuvimos analizando en la clase anterior y que fuimos explicando quién era H, quién era X, etcétera? H mayúscula, H minúscula. La siguiente columna a la frecuencia, nosotros calculamos el valor de X en las tablas. ¿Y cómo se llamaba ese valor de X? Antes de que se los muestre aquí. ¿Cómo se llama este valor de X? Este. Casi, no lo escuché.
Marca de clase. Así se llama. Entonces, la marca de clase o punto medio de cada clase es importante a partir de este momento. O sea, recupera su trascendencia. Aunque sea muy fácil de calcular, él tiene una gran importancia. Yo no sé si solo lo del compañero lo escuchaba ya lejísimo, no sé si en mi caso ustedes me escuchan bien a mí, ¿verdad? O es que también... A usted sí se le Se escucha escucha bien. perfectamente. Ok, entonces pues cuestión del compañero que está por allá lejísimo. De uno anda en la playa aprovechando el intermedio de la semana y etcétera. Es broma ahí. Bueno, entonces estamos aquí en agrupada y vean qué es lo que pasa. Como no conozco los X sub i, allá en la serie simple sí sabía quién era cada X sub i. Pero aquí, para representar a todos los elementos que caen en una clase, por ejemplo, aquí tenía el cuadro, no sé por qué fui hasta allá. Por ejemplo, miren, ¿cuántos datos hay? Aquí hay 72, ¿va? Me voy a ir a la clase que va de 23 a 26, en esta. Hay 72. ¿Ya? Resulta que los 72 datos que hay entre punto 23 y punto 26, el mejor valor que lo representa es punto 245. Imagínense, un solo valor representa a estos 72 que están en esta clase. De tal manera que, aunque aquí aparezcan los X sub i, no pierdan de vista que ahí lo que va a ir son los puntos medios de cada clase. La frecuencia se sigue manteniendo. N minúscula si son datos de muestra. Estos eran una muestra, si ustedes recuerdan, porque estamos hablando de 200 frascos de yogur que habían sido tomados, etc. Entonces, aquí hay algunos espacios en blanco porque la nomenclatura, la notación, la numeración de algunas fórmulas o alguna referencia estaba mal. Entonces, por eso se borró. Por eso van a encontrar algunos espacios así. Lo que hace falta aquí es un número. Y esta expresión, repito, se modifica un poco y para efectos prácticos vamos a retomar ahora la tabla que hicimos en la clase anterior, ya con las marcas de clase y su frecuencia, y vean que aquí arriba en el numerador lo que va es la sumatoria de estos productos. Vamos a multiplicar. Aquí hay sus índices, ¿ven? F sub i, X sub i. Cuando i es 1, cuando i es 2, cuando i es 3, depende de cuántas clases hayamos hecho. Si he hecho 6 clases, voy a tener 6 productos. Si he hecho 10 clases, voy a tener 10 productos. Aprovecho de hacer el comercial o el espacio ahí, de que el número adecuado de clases para cualquier tabla que ustedes hagan, el número adecuado debe de ser un número entre 5 y 15. Eso estoy seguro que no se los había mencionado. No pueden hacer ustedes una tabla que tenga menos de 5 clases. Y no pueden hacer una tabla que tenga más de 15 clases. Esas son estándares estadísticos. Ya son convenciones internacionales. Así que si ustedes solo hacen 4 clases para la solución de una serie estadística que se les presente, pues obviamente no es la tabla más adecuada, porque no es recomendable
no es recomendable hacer ni pocas clases, ni tan pocas, digamos, y ni muchas. ¿Cuál es la explicación de no hacer muchas clases, por ejemplo? Que los datos, eso va a depender también de la cantidad de datos que tengamos. Así yo puedo decidir utilizar 14, 13, 12, depende. Pero si tengo pocos datos, si solo tengo 50 datos, por ejemplo, ¿para qué voy a hacer 14 clases? Me van a quedar lejos de presentar un trabajo bonito. Lo que me va a quedar es un desorden de datos. Van a quedar clases que tengan un dato quizás, clases que tengan 10 datos, etcétera. O sea, no va a quedar una distribución adecuada. Si hacen muchas clases, los datos en lugar de tenerlos ordenados, les van a quedar la palabra adecuada. Y si hacen poquitas clases o hacen una cantidad reducida de clases, lo que va a pasar es que las clases quedan muy saturadas de datos. Entonces provocan el efecto contrario de hacer muchas clases. Lejos de tenerlos dispersos, los van a tener muy concentrados. Y van a estar tan concentrados que no les va a permitir observar algunas características importantes de la serie estadística. Entonces, el paréntesis grandote con letras así intermitentes es que la recomendación es hacer para cualquier serie estadística, cualquiera, el número adecuado de clases va entre 5 y 15, no menos de 5 y no más de 15. Recomendación. Pero es que mire, tengo bien poquitos datos y entonces yo voy a reducirlo a... Hay series que son raras, pues, así como los seres humanos. Hay de todo. Entonces estamos. Después cierro ahí lo que es el paréntesis, porque algunos, si se meten a leer en otro material, se van a encontrar que aparte de la regla de Sturges, hay otras maneras de determinar el número de clases. Yo no he entrado en esos otros detalles para facilitarle las cosas a ustedes. Y que el número de clases que van a ser los 77 o los 80 a la hora de estar haciendo un examen, va a andar por el mismo número, porque solo he dado la regla de Sturges. Repito, hay otras maneras de determinar el número de clases, por si se lo encuentran por ahí o si ya se lo encontraron. No es único la regla de Sturges. Bueno, así que aquí aclarando términos, esto es la frecuencia de cada clase. Y esto es la marca de clase o el punto medio de cada clase. Van a haber tantos productos como clases tengan. Esos productos voy a hacer la sumatoria y lo voy a dividir entre él. Aquí hay el ejemplo de la tabla del cuadro 2.4. Sí, el 2.4. Esa es la base de esos datos, porque aquí están todavía los límites teóricos, si se dan cuenta. En el cuadro 2.5 fue donde nosotros ya los hicimos reales. Pueden utilizarse las dos tablas, una cualquiera de las dos. Y el valor promedio va a ser el mismo. Si ustedes utilizan límites teóricos o los límites, si utilizan los límites teóricos o los límites reales para calcular las medidas de tendencia central, en este caso media aritmética, el resultado va a ser el mismo, ya sea que utilicen los teóricos o los reales. El valor
es el mismo. En este caso, se trabaja con los teóricos. Y lo que vamos a utilizar es la frecuencia nada más y la marca de clase para el numerador en la fórmula. Hago los productos para cada clase. He agregado o se ha agregado una columna más. En esa columna lo que van son los productos. Y la ventaja de ir haciendo en un cuadro eso es que después lo que voy a hacer es sumar los datos que tengo en esa columna. Y el total, por la parte de abajo, lo que tenga, cuando me estoy refiriendo a la parte de abajo, estoy hablando de esta, miren. Estoy hablando de esta sumatoria, de lo que me dé esta columna. Aquí es donde voy a hacer sumatoria de los f sub i, x sub i. El valor que aquí me dé, ya está. Yo lo utilizo directamente y eso lo voy a dividir entre el total de datos. En este caso, eran 200, ese valor ya lo tengo. Y la sumatoria, bueno, empiezo a hacer 52 más 0 esto, etcétera, de tal manera que obtengo cuál es la sumatoria. La ventaja, insisto, de hacerlo en la tabla, perdón, es 52, y estoy poniendo 55. Es 52, lo pueden verificar ustedes, punto 16. Eso es el total. Repito, si lo van a hacer en la tabla, eso es muy fácil. Porque a la par tienen la marca de clase y ahí la frecuencia. Solo van multiplicando por filas y van agregando ese resultado en la última columna. Bueno, en este caso, para esta tabla es la última. De tal manera que una tabla estadística puede tener tantas columnas como cálculo yo vaya a realizar, ¿verdad? Tantas columnas como cálculo requiera. Como si voy a calcular, por ejemplo, media aritmética, allá la tabla 2.5 no tenía, bueno, sí tenía las marcas de clase, por eso se agregaron allá, pero si yo no la tengo, si a mí en un inicio solo me han dicho que construya la tabla de clases y frecuencias, va a tener dos columnas, la de las clases, la de la frecuencia. Si necesito otros elementos, los voy agregando, le voy agregando columnas. Por ejemplo, si quiero media aritmética, si voy a querer hacer unos IVA, si voy a querer hacer unos IVA con frecuencias relativas, todo eso es muy práctico hacerlo en una sola tabla. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No, por el momento ninguno. Y hemos hecho la distinción para datos simples o series simples, mejor dicho, que es lo mismo, y series agrupadas. De tal manera que uno se pregunta, y siempre voy a estar revisando si los datos que tengo son de muestra, eso por una parte, o si tengo una serie simple y una agrupada. Por eso di la distinción entre los dos tipos de serie. Obviamente, si a mí ya me dan una distribución de clases y frecuencias y me están pidiendo la media aritmética, pues lo que voy a utilizar es la segunda fórmula, ¿no? Voy a utilizar la fórmula según las herramientas que tenga. Algo que tal vez no les he mencionado es que cuando se trabaja con la población, cuando se trabaja con datos poblacionales, lo que nosotros encontramos es el valor exacto para un parámetro.
Si ustedes calculan la media aritmética en datos que corresponden a una población, ese es el valor exacto. Si ustedes calculan la media aritmética para datos de una muestra, lo que están encontrando es una aproximación. Porque acuérdense, son datos de la muestra. Y lo que van a hacer es inferir para la población, pero es un dato aproximado. O sea, aproximado, cuando yo diga que este es el promedio para toda la población, estoy estimándolo, estoy aproximándolo. Eso de aquí, lo de estimación, se traduce como una aproximación del valor de la población que nosotros hayamos obtenido en una muestra. Bueno, aquí no tiene mayor cosa, hay que hacer productos y etcétera, ¿no? Vean que aquí el calcular este valor, 0.2608 libras, lo estoy remarcando porque aquí surge una pregunta siempre de parte de ustedes. ¿Y con cuántas cifras es recomendable dejar esos valores que vayamos calculando? Pues yo lo que recomiendo es trabajarlo un máximo de 4 cifras significativas, o lo que ustedes llaman 4 decimales máximo. Ahí puede ser que les den más, pues entonces ustedes lo aproximan y lo dejan con 4 cifras, porque esto es una inducción para cuando veamos probabilidad, y la probabilidad se maneja con 4 cifras decimales que son estándares ya para no tener tantas cifras decimales. Ahora, entre más cifras le dejen ustedes aquí, más problemas van a tener cuando ya quieran calcular medidas de variabilidad. Ya van a ver ustedes por qué. Así que, en general, máximo 4 cifras. Pero alguien va a decir, si voy a seguir ocupando este valor para otro tipo de medida, la recomendación aquí, las aproximaciones es, si yo aproximo, estoy introduciendo un error. Ustedes conocen eso. Si ustedes hacen aproximación, lo que están haciendo es agregándole un error. Y si después siguen haciendo operaciones con ese mínimo error que introdujeron, al seguir haciendo operaciones, productos, sumas, etcétera, lo que van a hacer es incrementar ese error. Eso es lo que hacen los famosos aquellos algoritmos de ir de centavo en centavo. Cuando acuerdan, tienen millones. Están restándole centavos y centavos a una cuenta y cuando acuerdan, son millonarios. Y el dueño de las cuentas a lo mejor ni se enteró que le faltaron 1 o 2 centavos. Entonces las aproximaciones aquí, repito, máximo 4 cifras. Ahora el problema es que si lo van a seguir utilizando para otros cálculos, pues esto va a ser tedioso. Pero hoy algunos cálculos se pueden hacer en los software estadísticos ya existentes. Bueno, aquí viene la interpretación, porque dijimos que vamos a calcular medidas de tendencia central para analizarlo, para interpretarlo y para después sacar alguna conclusión. Entonces, observemos que el valor de 0.2608 es levemente superior a 0.2575 obtenido en el ejemplo 2.10. El error por defecto es el error de agrupamiento mencionado en el literal H, etcétera. Por ahí se hace referencia a otras páginas, que se genera por el hecho de resumir el conjunto de datos, es decir, este 0.2575, la tabla anterior, no, eso. Bueno, el hecho es que este es el 2.9.
El ejemplo 210 es este. Se recuerda que calculamos nada más la sumatoria de estos valores. Hicimos la sumatoria y se calculó 0.2575. Esto era para el cuadro 2.3. El cuadro 2.3 estaban los datos, bueno, se los voy a buscar aquí. El 2.5, el 2.4, 2.4. ¿Será posible? Estos los datos, ¿ven? Fíjense bien. Si estos datos originales ustedes los ordenan, si ustedes los ordenan, se van a dar cuenta que el valor de X barra que encontraron, ya sea para la serie simple o la serie agrupada, anda ubicándose en el centro de una tabla. Este, que es el de la serie agrupada, este es el de la serie simple, y este es el de serie agrupada, para la serie agrupada. Entonces, en esta serie agrupada que tiene que ver con las tablas del 2.4, 2.5, producto de la serie de datos simples, ya cuando tengo las tablas, entonces esto es agrupado y encuentro que es este valor. Pero al tener la lista de datos ordenados, lo que ustedes van a tener es, por acá tienen el dato menor, hacen toda esta línea y por acá está el dato mayor, el dato menor y aquí el dato mayor. Una M minúscula, otra mayor. Entonces nosotros esperaríamos que en esta zona se andaría ubicando la X bar para todas las, sin haber tenido la ordenación de datos. Ese es el primer caso. En el segundo dato, o en el segundo caso, perdón, tienen punto 2608, donde estaría ubicado este valor en la tabla. Dije, la media aritmética de la serie esta tiende a ubicarse en el centro de la serie, en este caso en el centro de la tabla. ¿En qué clase estaría cayendo este valor? Y que el resultado, dije, que puede dar es para utilizarlo, al utilizar los límites teóricos, los límites reales, el valor es el mismo y caerá en la misma clase. Si tengo la serie simple y tengo los datos ordenados, yo voy al centro de la tabla y por ahí va a andar el valor que yo haya calculado, ubicándose en el centro, tendiendo a ubicarse en el centro, que esta es la ilustración que les trataba de hacer aquí. Pero ahora veamos qué pasa con este valor 2608 en esta tabla. ¿En qué clase caería ese valor? ¿En qué clase caería ese valor? Piensen que es 2608, ¿no? Y vamos a... Les voy a mostrar el cuadro 2.5, que es donde ya son reales. Ajá. Este es el 2.5. Aquí tengo punto 26.5 y aquí tengo punto 30.05, 305, 265. Estos son los reales. Si quieren tener 3 cifras decimales, aquí están los reales. ¿En qué clase está el valor calculado de la media aritmética? ¿Es esto? 2608. ¿En qué clase estaría? Yo dije que la definición de media aritmética
mejor dicho, dije la definición de medidas de tendencia central es que tienden a ubicarse en el centro de una serie estadística. Así que si yo quiero buscar una clase en donde cae ese valor de la media aritmética, voy a buscar en las clases del medio. Aquí, como tengo un número par de clases, son 6 clases, no hay una clase que quede en el centro, porque es un número par. Pero, si ustedes separan estas dos clases, esas son las dos clases del centro. Hay 2 clases antes de llegar a ellas y 2 clases después de ellas. Resulta que si ustedes quieren responder que en qué clase está ubicado el valor de la media aritmética, pues va a estar entre esas 2 clases. Entre esas 2 clases. Y ahora vean el problema de utilizar aquí los límites teóricos. Porque aquí, como lo aproximamos, si lo aproximamos a 2 cifras, que son las que tenemos acá en la tabla, yo me podría quedar con 26,8. Digo, con 26 nada más, punto 26. Y resulta que aquí punto 26 es el límite superior de esta clase. Y entonces la respuesta puede ser de que está en la tercera clase. Pero si utilizo los límites reales, vamos a ver nosotros que está entre esta y esta. No sé si tienen claro lo que estoy mencionando, porque no es solo de calcular el valor numérico, es después decir en qué clase está. Porque debo de saber que el valor que estoy calculando es el correcto. Y una forma de verificar que es el valor correcto, porque yo pude haberme equivocado en la suma, pude haberme equivocado aquí, vean, a la hora de hacer esta suma, que en lugar de que fuera 52 y algo, quizás era 60 puntos y algo. Algún término no lo sumé. Y entonces, una forma de corroborar de que estamos en lo correcto es verificando en qué clase cae el valor que nosotros hemos calculado. Y como aquí tengo por lo menos 4 cifras significativas, pues lo recomendable es irse a los reales y allí verificar en qué clase cae. Sin embargo, como tengo un número par de clases, va a caer entre estas dos clases. Entre estas dos clases. El punto 26,8. Cuando ustedes hagan los límites reales, se van a dar cuenta de dónde caen. Esa es la única forma que tengo de corroborar de que sí he hecho los cálculos más o menos, ¿no? Que no ando tan perdido. ¿Se entiende eso? Sí, pero para el momento de responder, si acaso nos preguntaste si tuviéramos así un número par de datos de clase, ¿cómo responderíamos? En este caso, se van a los límites reales. Se van a los límites reales porque si tienen todas estas cifras y así lo han dejado, veamos qué inducción más. Si voy a responder aquí, para responder su pregunta, este dato está en la tercera clase. Este valor debería estar metido aquí, porque los límites de cada clase para los teóricos están ahí, están dentro de esa clase. Entonces, este ya es muy grande comparado con este. Este se pasa. Así que la respuesta para esta tabla sería en la tercera clase. Ahí estaría el valor de la media aritmética. Si se van al cuadro 2,5, si se van al cuadro 2,5,
¿Dónde caería? Tenían 2608, recuerden. Aquí está. Tenían 2608. ¿Dónde caería eso? Siempre en la tercera clase. Siempre ahí. Entonces, independientemente que ustedes utilicen los límites teóricos o los reales, las medidas de tendencia central siempre van a caer en la misma clase. Me refiero en este caso a la media aritmética. Por eso es independiente que yo use los límites teóricos o los reales para cálculo de media aritmética. Lo que estaba diciendo que entre las dos clases del centro, porque van a haber algunos casos que tengo un número impar, imagínense que fuera 7. Si fuera 7 el número de clase, yo esperaría que en la cuarta clase estaría cayendo este valor, que es justamente en la clase de medio. Pero puede ser que esté al principio de la cuarta clase o al final de la cuarta clase. Solo me sirve de referencia la clase y decir está o cae en tal clase, primera, segunda, tercera, cualquiera de las clases. Pero nosotros lo que esperamos como medidas de tendencia central o como valores promedio, lo que esperamos es que caiga en el centro de la distribución, porque esa es la definición de medidas de tendencia central. Y aquí pues está de que alguna explicación adicional. El valor de la media aritmética para nuestro ejemplo se interpreta así: el contenido promedio de grasa. Esta es la interpretación ya de la muestra de 200 frascos de yogures de punto 2608 libras. Si cambiamos las F sub I por las H sub I en la tabla 2.2, tenemos una fórmula alternativa para la media. Esto es si quiero utilizar las frecuencias acumuladas, o si quiero utilizar frecuencias relativas. Yo puedo calcular la media aritmética utilizando las frecuencias absolutas, utilizando las frecuencias acumuladas, utilizando frecuencias relativas. Cualquiera de ellas las puedo utilizar siempre y cuando sean frecuencias. Eso es lo que nos están diciendo por acá. Yo la puedo modificar. En lugar de las F sub I puedo tener los H sub I. Esas eran frecuencias acumuladas. Y pueden ser las ascendentes o las descendentes, pero esas son alternativas si quisieran. Con una que ustedes puedan calcular, estamos bien. Algunas propiedades que tiene la media aritmética. La primera es que en cualquier distribución, la suma algebraica de las desviaciones de los valores del conjunto con respecto a la media aritmética del mismo conjunto es igual a 0. Después de que ustedes han calculado la media aritmética de una serie, agarran cada punto. Eso es para ver qué tan alejados están de la media. Imagínense que calcularon X barra. Cualquiera que haya sido el valor. Encuentran este. Y ustedes tienen los X sub I. Si la serie es simple, pues van a tener X1, X2, hasta XN. ¿Ya? Si ustedes calculan la diferencia de X1 menos X barra, ¿verdad? Calculan esa diferencia. X2 menos X barra y calculan esa diferencia. Todas esas diferencias lo que están haciendo es midiendo qué tan alejado está cada dato de la media aritmética.
Por eso cuando les cuando les planteaba el ejemplo de la maquila, si un obrero o una obrera está bien alejado del valor promedio de lo que producen los demás, está en problema. De hecho, en esos lugares, en una maquila, lo que les interesa es aquel obrero que está más alejado hacia arriba, no hacia abajo, de la media, del promedio. Entonces, una forma de medir el alejamiento es estas diferencias. Pero la media aritmética tiene la propiedad que cuando ustedes calculan todas estas diferencias y las suman, lo que les va a dar es el Eso es cuando ustedes tienen cada uno de los X o Y. Y si no tienen los X o Y, ¿cómo calculan ustedes el alejamiento de cada dato con respecto a la media? ¿Con respecto a quién calculan esas diferencias ustedes? Si no tienen los X o Y. Esta propiedad de la media aritmética lo que nos dice es que la suma de las desviaciones de cada punto de la serie estadística con respecto a la media aritmética es la sumatoria de esas desviaciones es 0. Esta es una desviación de X1 menos la media, de X2 menos la media, X3 menos la media. Esas son desviaciones de cada punto de la serie con respecto a la media. Al hacer la suma de todos, eso da 0. Y eso tiene lógica. Porque el que esté más alejado como límite inferior, o sea, hacia abajo, va a establecer un valor grande en esa diferencia, en esa desviación. Pero va a haber otro, ese es un valor negativo, porque el que esté por debajo de la media, si X1 está por debajo de la media, este valor es negativo. Este valor es negativo si el X sub Y está por debajo de la media. De tal manera que yo voy a tener desviaciones que son positivas y otras que son negativas. Cuando venga a hacer la suma de todos, cada uno de esos se va a ir cancelando. Esa es una propiedad de la media aritmética. ¿Está claro? Algunas desviaciones van a ser negativas y otras desviaciones son positivas. Aquí lo importante es que al sumarlas todas se cancelan. Y esa suma de desviaciones es 0. En estadística inferencial, ese es el famoso método de los mínimos cuadrados. La famosa curva que antes aplicaban algunos docentes con respecto a las notas de un examen parcial, era eso lo que se hacía. Promedio, y en función de qué tan alejado estaba la nota más baja y qué tal, hacia abajo, ¿verdad? Qué tan alejado hacia abajo y qué tan alejado hacia arriba estaba la nota máxima de que lo que habían sacado en el examen. En función de eso es que se aplicaba la curva. De tal manera que los que estaban en el límite inferior pudieran llegar cerca de la media y los que estaban en el límite superior venían hacia abajo. Aplicar una curva en el término estricto no es regalar notas. Lamentablemente, algunos docentes, es que apliqué la curva, dice. Tiré una curva. La curva se tira en función de favorecer a la mayoría. Pero, igual que en la sociedad, con el afán de favorecer a la mayoría, y voy a utilizar la palabra, se jode a los de arriba para que los de abajo lleguen a la parte de en medio.
Eso se hacía cuando se decía que se aplicaba una curva en un examen. Los de las notas bajas salían beneficiados, pero los de las notas, si se aplicaba de manera correcta, que ahí podían protestar los de las notas más altas, es porque podían bajar ellos. Ellos podían bajar, acercarse a la media, y los de que estaban abajo, acercarse a la media. Esos iban a subir. Esas son las curvas. Pero lo que se hacía en la universidad o en la facultad específicamente, yo conocí de algunos casos, es que los que tenían las notas altas se las dejaban, pero los que tenían las notas bajas, a ese les incrementaban. Eso no es aplicar una curva. Eso es no querer repetir el examen. Eso es decir, bueno, el profesor está bien, explicó bien, los estudiantes son buenos estudiantes y entonces la nota promedio es 6.7, por ejemplo, por decir un número. Repito, el valor promedio, ese con respecto a toda la serie, lo que hace es eso, que todos deben de irse dirigiendo hacia él. Obviamente ese valor tiene un problema, como ya lo vamos a ver. La media aritmética no solo tiene ventajas, tiene desventajas también. Así que la primera propiedad que tiene es que esta sumatoria va a ser. Imagínense que estos son los datos que ustedes tienen de una serie. Una serie simple, pocos datos para hacer la ilustración de la propiedad. Estos son los puntos y que la media aritmética que encontraron pues fue 22. Bueno, dice como la media aritmética es 22. ¿Cómo se corrobora eso? Sumen 21 más 25, 29, 15 más 20 y le va a dar este 22. Entre el total de datos que solo son 5. Eso da 22. Eso es la media. Entonces, al hacer la diferencia, ustedes tendrían 21 menos 22. Eso da menos 1. Y así sucesivamente. Si observan, algunos datos, algunas diferencias son positivas y otras son negativas. De tal manera que cuando ustedes hagan la sumatoria, que es esta que tienen aquí, eso da 0. Eso ocurre para esta serie chiquitita, pero ocurre para cualquier serie también. En el que nosotros hemos estado viendo de los 200 frascos de yogur, si a cada dato de la serie, a cada uno de los 200 le van restando la media aritmética que encontraron, y hasta el final hacen la sumatoria de esas 200 diferencias, pero lo que les va a dar es 0, por más que estén peleando allí, no les va a dar 0. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad de la media aritmética es que la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de los valores de un conjunto de datos respecto a la media aritmética es un mínimo. Dije que eso se llama el método de mínimos cuadrados, que por allá va a aparecer, sobre todo en regresión y correlación aparece ese método. Vean la diferencia en el literal A y el literal B. En el literal A no están al cuadrado, solo son las diferencias. Aquí las diferencias se elevan al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes tienen estas diferencias y las elevan al cuadrado, esto nunca va a dar 0. Esto, x sub i menos x bar elevado al cuadrado, esto nunca va a dar 0. Todos los que son negativos se vuelven positivos a la hora de elevarlos al cuadrado. Así que eso se conoce como media aritmética, y que la media aritmética es un mínimo. Mínimo en el concepto matemático que ustedes han estudiado. El mínimo de una función, el máximo. En este caso, es en ese sentido que estamos hablando de mínimo. Si se le compara con la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones respecto a un valor arbitrario diferente de la media. Esa es la segunda propiedad. Por aquí está el ejemplo ilustrativo para esa propiedad.
Las diferencias aquí, vean, las diferencias sin elevarlas al cuadrado es esto. X sub y menos 11, X barra es 8. Aquí tienen los X sub y, cada X sub y menos 8. Esto les va a dar 0. Pero después hacen X sub y los cuadrados, ¿ves? Se convierten en positivo. Esto ya no puede dar 0. Y por ahí lo llevo. Esto es para comprobar la propiedad anterior. Lo que comparan al final son las sumatorias de 40 y 85. Con respecto a cualquier otro valor, un valor de la serie, con respecto a la media, eso es elevado al cuadrado. Y la comparación es entre estos, la tercera columna y la última. Esa es la segunda propiedad. Por acá hay un par más de ejemplos que es bueno que lo revisen ustedes por su cuenta. El cálculo, es que me estaba saltando esta. El cálculo de la media aritmética está basado en todos los valores del conjunto, lo cual implica que como los valores extremos son tenidos en cuenta, la media aritmética se dejará influenciar por los mismos, haciéndose en esta forma poco representativa del conjunto. Más que una propiedad, bueno, sí es una propiedad, pero está clasificada como desventaja. Esta es la que andaba buscando y la estaba dejando por alto. Vean, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Esta propiedad, la tercera, es de que yo no le voy a poner que se ve influenciada o se deje influenciar. Es de que depende. La media aritmética depende de los valores extremos. De los valores extremos. De eso depende mucho. Está influenciada mucho por esos valores. Imagínense que en un examen se dieron estas notas. No importa cuántas veces aparezca 10 aquí, no importa cuántos datos sean, pero imagínense que ustedes tienen que esas notas se dieron en un examen. Resulta que si ustedes van a calcular la media aritmética de las notas, obviamente hay que sumarlas todas y ver y dividirlo entre el total de notas para encontrar la nota promedio. Pero resulta que estos unos que están aquí y estos 10 que están aquí, ellos van a decir prácticamente hacia dónde va a andar tendiendo la media. Ellos son los valores que influyen hacia dónde va la media. Como por definición la media aritmética es un valor que tiende a ubicarse en el centro, resulta que si ustedes suman el valor más pequeño, que es 1, ¿verdad? No importa que esté 3 veces, pero el valor menor es 1, la nota menor es 1 y la nota máxima es 10. Hagan esto. Esto les va a dar 11. Divídanlo entre 2. Esto les va a dar 5.5. Entonces, darían que el valor de la media de la nota promedio sea 5.5. Cuando al ver la serie estadística se van a dar cuenta ustedes de que todos estos que estaban aquí bien abajo, estamos diciendo que la media aritmética del examen fue 5.5, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que en los extremos hay notas que son las que van a inducirnos a que calculemos o pensemos que la media aritmética va a estar ahí en el centro. Y a decir que la nota promedio fue 5.5, porque hubo 10 y hubo unos. Entonces,
Siendo una propiedad esa, la tercera, se clasifica esa propiedad como una desventaja. La media aritmética tiene la desventaja que es influenciada por los valores extremos, aquellos que son bien pequeñitos y los que son bien altos. Los otros que están en el medio, aquí a lo mejor hubo estudiantes que tienen 6, que tienen 7, hay muchos de 6, muchos de 7, muchos de 4 o muchos de 3 aquí, pero ellos no aportan a la hora de tomar una decisión con respecto a la nota promedio. Quienes dirigen hacia dónde son los valores más chiquitos y los más grandes. Así es que puede decirse que en un examen la nota promedio fue 5.5, cuando en realidad de seguro el 70-60% están abajo de 5. Y solo hubo, qué sé yo, un 20% que estaban arriba, 30% que estaban arriba del 6. Entonces, las notas extremas van a decidir hacia dónde jala la media. Y como por definición es el valor que tiende a ubicarse en el centro, entonces por aquí va a andar. Eso, repito, es una desventaja que tiene la media aritmética. Muy fácil se deja influir o influenciar por las notas más altas, en este caso notas, pero es por las medidas más bajas y las medidas más altas en general. Y por aquí les ponen a ustedes un ejemplo para ilustrarlo, ¿verdad? Esa es una desventaja de la media aritmética. Está dentro de las propiedades, la tercera. Es muy importante eso. Y aquí hay un ejemplo que tienen ustedes este conjunto de datos. El dato 95 dice, el dato 95 comparado con 9 datos restantes es un valor excepcionalmente alto. Excepcionalmente alto. De tal manera que en el caso de las notas que yo les estaba planteando, imagínense que la mayoría puede andar aquí, miren. Un montón de unos. Y al final hubo una persona que sacó 10. Por aquí van a ver otras notas, por supuesto. Pero resulta que entre la nota menor es 0 y la nota mayor es 10, entonces al calcular la media aritmética les va a dar que 5 es la media aritmética. Y los que están en 0, los que están en 1, en 2, van a decir, ¿cómo es posible que la media aritmética sea 5 si yo no he pasado de 1? Pues es por eso, porque la media aritmética es bien fácil de convencer y llevar hacia donde se quiere. Este es otro ejemplo para ilustrarlo. Bueno. Según la fórmula 2.1, que es la fórmula de la media aritmética para serie simple, que es la que está aquí. Esto es de que, si recuerdan ustedes, teníamos X barra. Tenemos X barra igual a F sub I por, ¿quiénes eran los otros? Entre N, la frecuencia por los X sub I. Eso era lo que teníamos. Entonces, resulta que ustedes aquí pueden determinar cuántos datos y conocemos la media aritmética. La media aritmética puede servir para determinar cuántos fueron los datos, porque si esto no lo tenemos, si conocemos la media y conocemos la frecuencia, lo que hacemos es un despeje. Según esa fórmula, la media aritmética, ¿verdad? La sumatoria de los X, si tengo esto, la sumatoria de todos los X sub I, esto va a ser igual a N veces la media aritmética.
Si quiero conocer la suma de una serie estadística sin hacer la suma, fíjense bien, si quiero conocer cuánto da la suma de todos los datos, en el caso anterior, nosotros encontramos que la media aritmética fue .2608. Esa es la media aritmética. Y tenemos que n es 200. ¿Se recuerdan que son 200 datos en la tabla 2.3? 200 datos. Si quieren hacer la suma de esos 200 datos, pues hay que ir uno a uno y sumando. En lugar de eso, la media aritmética me puede servir para determinar cuánto da su suma. Nada más multiplico n por la media aritmética y ya me va a dar el total de datos, la sumatoria, sin necesidad de estar haciendo la sumatoria. ¿Está claro eso? La media aritmética la multiplico por n y ya tengo cuánto da la sumatoria. Estoy hablando lo siguiente. Estoy aquí, en este cuadro. Si ustedes quieren la suma de todos estos datos, pues empiezan a sumar por fila o por columna, si ustedes quieren, y eso les va a dar el total. Si se quieren ahorrar eso y ya tienen, y les dan la media aritmética, les dicen, la media aritmética de estos 200 datos es punto ¿cuánto dijimos? 2608. Ajá. Y de una vez saben que son 200, en vez de estar haciendo todos estos fila por fila la suma, hagan ese producto y ya les va a dar cuánto da esa sumatoria de esos 200 datos. Esa sí es una ventaja de la media aritmética. Y por acá hay un ejemplo para ilustrarlo, ¿eh? Si la media aritmética del número de piezas producidas por los 150 obreros de una compañía de la construcción es de 123, entonces el total de piezas producidas es 150, que son los 50 obreros, 150 obreros, por lo que ellos producen. 123 igual a 18.450. Esta propiedad no se cumple para los demás promedios. Eso hay que ver, nos están adelantando que para los otros valores promedios que calculemos, eso no es cierto. Eso nada más. Ahora, si un conjunto de datos se compone de dos o más subconjuntos, de tal suerte que el primer subconjunto tiene n sub 1 datos, esto es para comparar dos grupos. Nada más. Imagínense que ustedes quieren conocer la nota promedio de este grupo en el primer examen de estadística y quieren compararla con la nota promedio del grupo 01, por ejemplo. Entonces, lo que van a tener son dos grupos y lo que pueden hacer es hacer una comparación para los valores calculados como promedios o como medidas de tendencia central. Así que si un conjunto de datos se compone de dos o más subconjuntos de tal suerte que el primer subconjunto tiene n sub 1 elementos y su media es x1, tamaño o cantidad de elementos y su media. El segundo conjunto tiene n sub 2 elementos y su media aritmética x sub 2. Conozco su total y conozco su media aritmética. Estoy hablando de dos grupos. En el caso de los dos grupos de estadística, hay un total de inscritos aquí
77, hay un total de inscritos allá, son 82, eso ya lo conozco. Tengo las notas, hago la sumatoria, conozco cuál es su promedio y tengo los promedios para cada grupo. Pero eso puedo compararlo con el tercer grupo de estadística también, o con otros grupos, no importa cuántos sean. Resulta que si eso lo voy haciendo tantas veces como quiera, para las medias aritméticas y el tamaño de cada grupo, entonces la media aritmética del conjunto de la fórmula 2,3, que está por ahí arriba, que es para series agrupadas, ¿ya? Obtiene sobre la base de la fórmula, que se obtiene sobre la base de la fórmula 2,1, que es para la serie simple, de tal suerte que el numerador es igual a la suma de los datos de cada subconjunto, y por otra parte el denominador será el número de datos del conjunto, y eso es lo que estamos haciendo. El total, si tengo dos grupos, pues allá los 77 más los 82, eso me va a dar el total ahora. Y lo que voy a hacer en el numerador es que para cada grupo, como conozco el total de estudiantes y conozco su media aritmética, lo que hago es ese producto y lo sumo. Tengo dos grupos nada más, el caso que estoy planteando, los dos grupos de estadística. Multiplico total de estudiantes en el grupo 1, media aritmética de sus notas, más total de estudiantes grupo 02, multiplicado por su media aritmética. Hago esa suma de esos productos y divido entre N1 más N2, en el caso que no los dan otro grupo. Entonces, la media aritmética para los dos grupos ya, puedo calcular la media de los dos grupos. Conociendo las medias por separado y los totales, puedo calcular una media para los dos grupos, ya mezclados. Eso es lo que se está haciendo aquí. Aquí hay un ejemplo para ilustrar esta expresión, pero en este caso, la media aritmética es utilizado para comparaciones entre grupos. Y por supuesto, si voy a comparar es porque voy a tomar decisiones. Si al comparar dos grupos, la media ya de los dos grupos me da un valor muy distinto al que tengo en mi grupo, yo puedo tomar algunas decisiones. Investigar cómo es que evaluaron en el otro grupo, si es que lo hicieron en grupos, si lo hicieron individuales, etcétera. Puedo analizar un montón de cosas y tomar decisiones. Bueno, por aquí hay una serie de ejemplos, no me voy a detener en eso, porque lo que sigue es una media aritmética ponderada. Solo voy a definir esto y voy a cerrar el día de hoy la clase. Yo sé que son 3 horas, pero si ustedes no se cansan, imagínense que yo tampoco, pero hay que irse. Pues. Que no hay tales de que son de 50 horas las clases, las horas no son horas reloj, pero tampoco abusemos. Pues. Bien, el otro tipo de media aritmética es lo que se conoce como la ponderada. La diferencia con el caso anterior es que hoy cada dato de la serie tiene un peso. Tiene un peso. Ya no va así por el solito. Para que se entienda la idea de lo que es la media aritmética ponderada, yo les voy a poner el ejemplo de cómo van a calcular o cómo calcula el sistema Prometeo la nota del primer cómputo o del primer periodo. Resulta que las notas de la tarea tienen un peso o una ponderación.
Por lo que ustedes dicen, ¿cuánto vale la tarea? Pues la tarea vale el 10%. Y para calcular la nota del primer periodo, ustedes van a tener dos notas, la de la tarea y la del parcial, pero no tienen el mismo peso, cada una de las notas. Entonces, ¿cuánto vale, así, en esos términos, cuánto vale la nota del parcial? Que la nota del parcial vale el 15%. De tal manera que para calcular la nota promedio del primer periodo, yo no voy a sumar nada más la nota de la tarea 1 más el parcial 1 y lo voy a dividir entre 2. No voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es, para saber cuánto acumulo de la nota final o cuánto me queda de nota promedio aquí, es, vean, la tarea sería, imagínense que sacan 7 en la tarea, 7 por punto 1, que en todo caso es punto 7, más el parcial 1, que sería, sacaron 6, digamos, eso lo voy a multiplicar por, ¿cuánto? Punto 15. Y esto, ¿entre quién lo voy a dividir? Entre 2. Como no pesan lo mismo, como no valen lo mismo, entonces realizo el producto de la nota que saque por su valor. La nota que saque por su valor. Y eso lo divido entre 2. Eso me va a dar una nota. No sé cuánto, pero le voy a poner nota 1. Esa es la nota 1. Ahora, si yo quiero saber cuánto me acumula esta nota, imaginemos que fue 6.5. Partamos de ahí. Que no va a dar 6.5, pero porque no es solo la suma 7 más 6, que es 13 en 6.5. No es eso. Entonces tiene alguna modificación. Pero supongamos que nos quedó 6.5. ¿Cuánto me acumula 6.5 de la nota final? Pues lo que voy a hacer es que 6.5 tiene su ponderación, porque son 4 periodos, y entonces voy a multiplicar por 0.25. Y esto, lo que me va a dar es cuánto acumulo en el periodo 1. Esa es la explicación de en qué consiste la media ponderada, la media aritmética ponderada. Cada dato no vale lo mismo. Por eso aquí se habla de un peso. Y como es peso, se denota por W. Y abajo, lo que voy a sumar es la suma de todos los pesos, prácticamente. Para sacar la nota del periodo, en realidad, en el denominador, como cuántos pesos tenía, en este caso, pues 2 pesos. El peso de la tarea 1 y el peso del parcial 1. Entonces, esta es la explicación para lo que es la media aritmética ponderada. A diferencia de la media aritmética simple, cada dato tiene un peso distinto. Porque puede ser incluso que no tenga no vaya multiplicado por ningún valor numérico aquí, o sea que el peso es normal, digamos. Esa es la explicación para la media aritmética ponderada, y no voy a entrar en esto de la lectura. El W sub I lo que significa es el peso que tiene cada uno de los datos. Yo me voy a ir quedando ahí, y para que revisen el ejemplo 2.19, ustedes por su cuenta, y lean algo. Y voy a retomar en la próxima clase lo que es la mediana. Creo que con un promedio de 2 horas estamos bien. 2 horas esta vez, hora y casi 2 horas la semana anterior, son 4 horas. Sí, hora reloj, ¿eh? Si multiplicamos 4 horas por 60, son 240. 6 por 4, 24, 240 minutos a la semana. Y si multiplican ustedes las 5 por 5 horas, pues ahí ustedes pueden restar qué es lo que queda de receso, lo que no estamos cubriendo en el horario. Es mínimo.
porque las horas son de 50 minutos y deberíamos de tener 250 minutos en 5 horas de reunión. Y estamos cubriendo un promedio más o menos de 240. Solo 10 minutos son los que nos estamos tomando para el café o para cambio de clases, etc. Eso sería todo de mi parte. Creo que por hoy es suficiente. Deben de continuar ustedes con la lectura. Me imagino que ya algunos están por terminar esos materiales porque ya la otra semana asigno la tarea. Espero cubrir todas las medidas de tendencia central y las de variabilidad la próxima semana. Y pues estar listos para el examen. Si no hay preguntas, eso es todo, jóvenes. Todo quedó muy Correcto. claro en la explicación también. Ok, gracias. Gracias por la asistencia. Hay 67, los veo la próxima semana si Dios quiere. Muchas Gracias, gracias. Lick. Feliz día. Buenas noches. Feliz día.